¿Qué tal todos? Bienvenidos a una nueva presentación gramatical. En este video les presentaré a la voz pasiva. Para presentar la voz pasiva, también tenemos que hablar de la voz activa. Así que iniciaré diciéndoles que la voz activa es la voz que regularmente usamos. En este ejemplo de la voz activa, el carpintero selecciona la madera. The carpenter selects the wood. Observamos al sujeto al inicio de la oración y en el predicado observamos un verbo y un complemento. De igual forma, en el siguiente ejemplo, el maestro explica la clase con mucho detalle. The teacher explains the class in great detail. Vemos al sujeto al inicio de la oración y en el predicado vemos un verbo y un complemento. Vamos a analizar el segundo ejemplo. El maestro explica la clase con mucho detalle. The teacher explains the class in great detail. El maestro es el sujeto. Explica es el verbo, la acción, y la clase es el objeto. El resto es el complemento. El sujeto, el maestro, es el que realiza la acción. Es el agente, el ejecutante de la acción explica. El objeto, la clase, es lo que recibe la acción. Es el receptor de la acción explica. Otro ejemplo de la voz activa es: mi esposa lava los platos en la noche. My wife washes the dishes at night. Mi esposa es el sujeto en esta oración. Lava es el verbo, la acción. Y los platos es el objeto. El resto es el complemento. El sujeto, mi esposa, es la que realiza la acción, es el agente, el ejecutante de la acción, lava. El objeto, los platos, es lo que recibe la acción, es el receptor de la acción, lava. Ahora vamos con la voz pasiva. La versión en voz pasiva del primer ejemplo es: la clase es explicada con mucho detalle por el maestro. The class is explained in great detail by the teacher. En esta versión en voz pasiva, la clase, que es el objeto en la voz activa, pasa a ser el sujeto. Añadimos una forma del verbo ser o estar, en este caso es, y la acción o verbo principal, explica, pasa a su forma en pasado participio, explicada. La primera parte del complemento es con mucho detalle. Y en la parte final del complemento se observa al que realiza la acción, al agente, al ejecutante de la acción, por el maestro. La versión en voz pasiva del segundo ejemplo es: los platos son lavados en la noche por mi esposa. The dishes are washed at night by my wife. En esta versión en voz pasiva, los platos, que es el objeto en voz activa, pasa a ser el sujeto. Añadimos una forma del verbo ser o estar, en este caso son, y la acción o verbo principal, lava, pasa a su forma en pasado participio, lavados. La primera parte del complemento es en la noche y en la parte final del complemento se observa
al que realiza la acción, al agente, al ejecutante de la acción, por mi esposa. Chequemos algunos ejemplos más en las dos voces. Active voice. Artesanos de Michoacán producen hermosas guitarras. Artisans from Michoacán produce beautiful guitars. Passive voice. Hermosas guitarras son producidas por artesanos de Michoacán. Beautiful guitars are produced by artisans from Michoacán. El objeto, hermosas guitarras, pasa a ser el sujeto. Se añade una forma del verbo ser o estar. El verbo principal pasa a su forma en pasado participio. Y el agente, el ejecutante de la acción, se expresa con la preposición por. Active voice. Escritores mexicanos escriben libros geniales. Mexican writers write great books. Passive voice. Libros geniales son escritos por escritores mexicanos. Great books are written by Mexican writers. El objeto libros geniales pasa a ser el sujeto. Se añade una forma del verbo ser o estar. El verbo principal pasa a su forma en pasado participio y el agente, el ejecutante de la acción, se expresa con la preposición por. Por último, es importante mencionar que el uso de cada una de las dos voces es diferente. Una de las razones por la cual usamos la voz activa se da cuando queremos enfatizar al agente, al ejecutante de la acción y o a la acción en sí. En otras palabras, queremos enfocar la atención en nuestra oración hacia el que ejecuta la acción y hacia la acción misma. Escritores mexicanos escriben libros geniales. Mexican writers write great books. En cambio, cuando usamos la voz pasiva, lo que intentamos enfatizar es al receptor de la acción y o a la acción. Y por eso dejamos al agente para después, refiriéndonos a él con la preposición por. Libros geniales son escritos por escritores mexicanos. Great books are written by Mexican writers. Otra de las razones por las que se utiliza la voz pasiva se da cuando no sabemos quién es el agente o ejecutante de la acción y por lo tanto no se le menciona en la oración. Por ejemplo, el presidente fue asesinado hace 12 horas. The president was murdered 12 hours ago. Y otra razón para usar la voz pasiva se da cuando el agente o ejecutante de la acción no es importante. Por ejemplo, el reporte es enviado todos los días. The report is sent every day. Quien lo envía no es importante y por eso no se menciona al agente o ejecutante. Now, let's try some English-only examples. But now, I'm going to base them on the topic, the arts. Diego Rivera painted The Grinder between 1923 and 1924. The Grinder was painted by Diego Rivera between 1923 and 1924. In the active voice example,
the tense of the sentence is simple past. That's why the verb is in its past form, painted. And this is why in the passive voice example, we use the verb be in its past form, was. Now let's check a sentence in the present tense. Paulo Coelho writes amazing novels. Amazing novels are written by Paulo Coelho. In the active voice example, the tense of the sentence is simple present. That's why the verb is in its present form, writes. And this is why, in the passive voice example, we use the verb be in its present form, are. Michelangelo created David, the sculpture, between 1501 and 1504. David, the sculpture, was created by Michelangelo between 1501 and 1504. In the active voice example, the tense of the sentence is simple past. That's why the verb is in its past form, created. And this is why in the passive voice example, we use the verb be in its past form, was. But remember that in the passive voice sentence, the verb is always in its past participle form. Now let's practice a bit, okay? Help me by changing a few sentences from active to passive voice. Imagine the version in passive voice and say it out loud. Then compare it with my version. José Clemente Orozco painted El Hombre en Llamas in 1939. El Hombre en Llamas was painted by José Clemente Orozco in 1939. An artisan carved this figure in wood in only 1 hour. This figure was carved in wood in only 1 hour by an artisan. People from Thailand make these cloth bags. These cloth bags are made by people from Thailand.